Bien, continuando con la clase, en esta ocasión vamos a crear la tabla historia y la tabla historia paciente. La primera tabla que crearemos será la tabla de historias clínicas del paciente. Seleccionamos nuestro conjunto de datos centro médico en la parte derecha abajo y en la parte izquierda abajo le damos la opción crear tabla. Vamos a ponerle el nombre de la tabla historia. Vamos a agregar un campo para la historia clínica. Lo primero podemos agregarle el campo ID historia, que este puede ser entero, que no acepte valores nulos. Después vamos a agregar el campo fecha historia, que hace referencia a la fecha en la que se grabó la historia. Esta va a ser del tipo fecha hora. Vamos a darle como tipo de datos date time, que acepte valores nulos, no hay problema. Vamos a agregar el campo observación, que hace referencia si hay alguna observación en la historia clínica de los pacientes. Vamos a dejarlo del tipo string, que acepte valores nulos. Vamos a agregar el campo ID paciente. Va a ser del tipo entero, que no acepte valores nulos. Este campo lo hemos definido en la tabla anterior de pacientes. Entonces hace referencia a ese campo, que es toda la información de los pacientes. Agregamos el campo ID médico, que este será entero y que no acepte valores nulos. La clave candidata en esta tabla será ID historia. Y bueno, de nuevo repasamos las formas normales. Tenemos los campos ID historia, fecha historia, observación, ID paciente, ID médico. Decimos entonces que si un paciente tuviera varias historias médicas, aquí se repetirían los campos ID paciente y ID médico en esta tabla, porque la cantidad de historias clínicas que va a tener el paciente se va a repetir. Entonces esto no estaría bien, por lo que estos valores ID médico y ID paciente lo vamos a tener que guardar en otra tabla donde estaremos relacionando la historia clínica de los pacientes con los pacientes y con el médico que lo atendió. Entonces vamos a eliminar estos campos ID médico, ID paciente de esta tabla. Porque de hecho si el valor del ID paciente cambia por algún motivo, automáticamente se tendría que estar cambiando el ID historia y le tendría que estar cambiando el ID médico. Con lo cual eso ya rompe la tercera forma normal. Nos quedamos con los tres campos y vamos a crear la tabla historia clínica de los pacientes. Le damos crear tabla y ya me creó la tabla historia y va a ser la historia clínica de los pacientes. Por otro lado, vamos a crear otra tabla nueva en la que va a estar la relación de este ID historia con el ID paciente y con el ID médico. Entonces vamos a seleccionar el conjunto de datos centro médico, le damos en la opción crear tabla y vamos a crearla con el nombre historia paciente. Agregamos el campo ID historia, que va a ser entero, que no acepte valores nulos. Vamos a agregar el campo ID paciente, que también va a ser un entero, que no acepte valores nulos, porque una historia clínica va a estar relacionada con un paciente. Vamos a agregar el campo, además de este campo ID paciente, vamos a agregar el campo ID médico, que va a estar asociado al médico que atiende a este paciente. También lo agregamos del tipo entero y que no acepte nulos. Y bueno, aquí ya terminaríamos con los campos de esta tabla, donde estamos relacionando la historia clínica de los pacientes en el campo ID historia. Esto lo estamos relacionando con los pacientes en el campo ID paciente y lo estamos relacionando con los médicos en el campo ID médico. Entonces vamos a crearla. Le damos crear tabla y ya creamos la tabla historia paciente.
Ya creamos las dos tablas. Por un lado, la tabla historia clínica de los pacientes, donde está la observación, la fecha en la que se hizo la historia clínica y un ID historia. Y este ID historia lo relacionamos con otra tabla, historia paciente, que creamos y los vamos a relacionar con los campos ID paciente y ID médico.